Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Muchas gracias a Jaime por su invitación como director del Instituto Roche a participar hoy en esta jornada, que además me supone para mí un honor, ¿no? Un honor por los que me preceden y me han precedido en el uso de la palabra, el profesor Rodés, José Luis de Sancho, y por los que continúan como Pepe Palacios, que ahora mismo está vinculado al mismo proyecto conmigo. Yo creo que además el intervenir después da pie para hacer reflexiones que van a ser muy terrenales. Yo lo que quiero plantear ahora, el informe es magnífico, yo creo que el informe nos lleva a plantear cuestiones y reflexiones sobre un tema que a todos nos preocupa, y yo quiero ahora mismo en 15-20 minutos trasladarles a ustedes lo que supone ahora mismo esto. Para eso yo creo que tengo que dar tres claves. En mi trayectoria profesional, la genética ha estado presente y la genómica en diferentes hitos. En el 2001 tuve ocasión de trabajar, y estaba Lluís, y estaba Juan Rodés, y estaba más gente, en lo que fue la presentación, y trabajé mucho, de la Fundación para la Investigación del Genoma Humano, la FIG. Acordaros que el 20 de febrero del 2001, el presidente de Gobierno dijo: España ha estado insuficientemente representada en la primera fase de la investigación del genoma, por lo que no debe dejar pasar las oportunidades de la segunda fase. 8.000 millones de pesetas para ese año y 26.000 millones para el trienio. Me tocó estar entonces en el Ministerio de Sanidad cuando se preparó esta fundación. Está Lluís Bohigas, que también estaba conmigo entonces. Después, el 29 de septiembre del 2009, el Instituto Roche, cuando yo estaba de director médico en La Paz, me invitó para hablar en el marco de una conferencia iberoamericana sobre sanidad emergente, individualización y sostenibilidad. Entonces, mi ponencia, como director médico de La Paz y recientemente constituido el INGEM, el Instituto de Genética de La Paz, era la organización de los servicios clínicos ante el avance de la medicina genómica. Luego, en el 11, nuevamente, Jaime del Barrio y el Instituto Roche volvimos a coincidir todos, ¿no?, en lo que fue la preparación de este, yo creo, interesantísimo documento que hoy se va a entregar. Planificación, modelo organizativo de la medicina personalizada. Y ahí, además, tuve ocasión de coincidir como otro ponente más con José Palacios, que entonces era jefe de servicio de anatomía patológica de Virgen del Rocío, que ahora, felizmente, es jefe de servicio de anatomía patológica del Hospital Ramón y Cajal, con lo cual, evidentemente, este evento fue de gran provecho para mí. Y hoy me vuelve a invitar Jaime del Barrio a que participe como ponente en esta jornada. ¿Y por dónde voy a empezar? Si me permitís, y si esto va bien, voy a empezar por lo que decía yo hace 4 años. Hace 4 años, en un foro como este, del Instituto Roche, yo afirmaba que se requiere de un nuevo marco organizativo para la gestión de los servicios clínicos dentro de un hospital universitario cada día más dependiente de la utilización de la genética y de la genómica. También afirmaba, en mi conclusión, que la genética y la genómica constituirían uno de los mayores gastos en sanidad y en gestión hospitalaria, que estos costes solo podrían ser asumidos desde hospitales de referencia, optimizando recursos, uniendo esfuerzos, centralizando servicios y explotando de forma unificada y eficiente la alta tecnología. Concluía también la necesaria reorganización de los servicios de genética, que exigía fórmulas organizativas nuevas dotadas con autonomía de gestión. Y también decía que una buena propuesta era centros o institutos unificados donde se sumasen todos los esfuerzos. Esto fue hace 4 años. Y hoy, ¿cuál es la situación actual? 4 reflexiones que yo creo que son importantes. Primero, lo que entonces hablábamos, y todo eso está en el informe, es los enormes avances tecnológicos en patología molecular y farmacogenómica ya han propiciado un cambio. Yo creo que ya estamos hablando del conocimiento del tratamiento del individuo enfermo, ¿no?, y no solo de la enfermedad. Eso ya nos lo encontramos siempre y los clínicos nos lo ponen sobre la mesa. Tenemos individuos enfermos, ¿no?, y ese es el nuevo paradigma. También yo creo que es importante pensar lo que ha supuesto la aplicabilidad de la clínica, de todo el conocimiento generado sobre biomarcadores en las 2 fases, predictores de respuesta o con información pronóstica relevante. Pero además es que ya no solo sirve para orientar un tratamiento farmacológico, sino también para determinar conductas clínicas o de abordaje quirúrgico diferente. Hay un ejemplo muy bonito que es, además creo que es de nuestro hospital, que son los implantes cocleares y la neuropatía auditiva. Pero es que además, en estos 4 años ya hay demostrada la utilidad clínica de fármacos dirigidos a dianas específicas que benefician a un subgrupo de pacientes y no benefician a otro subgrupo de pacientes. Y veo a Paloma, que no la había visto, y a Leticia, y que no benefician a otro subgrupo de pacientes. Y además también ya hay evidencias
de que la toxicidad es diferente en función de cada individuo. Con estas tres conclusiones yo creo que podemos afirmar que la atención médica en general y la oncológica en particular requieren ya, y empieza a ser inexcusable, de uso de tecnologías para garantizar la mejor atención y la más adecuada. Entonces yo creo que estas son 4 reflexiones que a mí me parece que es bueno poner sobre la mesa. Como gerente de un hospital, o como director médico, o como clínico, ya tenemos siempre sobre la mesa fármacos como el imatinib, el desatinib, que en hematología parece que se comportan de diferente manera en función de una translocación del cromosoma Filadelfia. Ya es rutina en nuestras mesas, en oncología, ejemplos como el trastuzumab en cáncer de mama y gástrico ER2 positivo, el erlotinib en cáncer de pulmón con mutaciones del EGFR, o el cetuximab en cáncer de colon con KRAS negativo, o el panitumab en cáncer de colon con KRAS negativo y NRAS negativo. Esto ya son decisiones que nuestros clínicos nos ponen sobre la mesa. En microbiología y en enfermedades infecciosas también sabemos ya que el uso de los agentes antivirales, por ejemplo contra el virus de la hepatitis C, para determinados genotipos es diferente su utilidad. Pero también sabemos que el riesgo de toxicidad que tenemos ante algunos antirretrovirales en pacientes con infección de VIH producen efectos diferentes. No voy a cansaros con los ejemplos, pero todo eso tiene un gen y un individuo y una susceptibilidad. Y por último, un ejemplo también muy bonito en pediatría y en otorrinolaringología, se sabía que los aminoglicósidos en pacientes podían tener efectos, y se ha visto que eso ocurre en unos pacientes con hipoacusia, con una mutación de un gen, y que eso puede derivar en una sordera profunda. Y también se ha visto que a la hora de poner un implante, una de las pesadillas, entre comillas, ¿no?, que puede suponer por el gasto para los gestores, pero que es evidentemente algo fundamental para el paciente, hemos visto que los implantes responden de diferente manera a los pacientes en función de otro factor pronóstico que podemos determinar. Con lo cual, lo que ya tenemos sobre la mesa es ejemplos de integración de los avances en patología molecular, genómica o en farmacogenómica en la toma de las decisiones de nuestros clínicos en el día a día. Yo creo que esto es un fenómeno que debemos considerar y tener en cuenta. ¿Cómo hemos preparado los hospitales para dar respuesta a esta nueva necesidad asistencial? Mis reflexiones. Insisto, reflexiones que después en el informe estarán recogidas. Yo quiero plantear 4 cuestiones y creo que no me quiero dejar nada. La primera: no ha habido, en mi opinión, un cambio suficiente en la planificación asistencial necesaria ni en los recursos a posicionar en función de esta nueva forma de practicar la medicina. Si hacemos el recorrido de cuando el Instituto Roche me invitó hace 4 años y el día de hoy, creo que esto es un diagnóstico en el que todos podemos coincidir. No ha sido suficiente el cambio. Aunque el conocimiento ya sí que está en manos de los diferentes servicios y unidades de nuestros hospitales, en diferentes manos de los clínicos, y ya se están aplicando sobre los pacientes, podemos afirmar que la organización todavía mantiene la misma estructura asistencial para dar respuesta a esta demanda. Luego, este es otro elemento que yo creo que coincidiríamos casi todos los que hemos trabajado en esto, en el análisis que hacemos. Y aquí me van a permitir, y los que me conocéis ya sabéis que lo hago siempre, una reflexión al profesor Calleja del IES. No olvidemos nunca los 3 niveles. Nuestro nivel corporativo, que son nuestros clínicos, el nivel organizativo, donde estamos los gerentes, y el nivel corporativo, donde están las administraciones. Si no estamos alineados, no haremos las cosas bien. En el nivel operativo, decía yo ya hace 4 años, que los clínicos ya empiezan a manejar con soltura este tipo de cuestiones. Que la organización tiene que adecuarse, y es verdad que hay hospitales que nos hemos o se han adecuado mejor que otros. Yo creo que eso es verdad. En estos 4 años hospitales que han dado cambios que otros no lo han dado. Pero lo que sí puedo afirmar ahora, y se ha dicho también, y le agradezco a José Luis que lo ha planteado muy claramente, es que las administraciones, desde luego, en estos años no han dado el cambio suficiente para dar respuesta a este alineamiento entre los 3 niveles. Tercera reflexión. ¿Cómo hemos preparado los hospitales? Yo creo que no se han establecido todavía las herramientas de gestión necesarias, lo decía José Luis de Sancho, para evaluar la pertinencia o no de la entrada de estas tecnologías, para validarlas, para evaluarlas y, sobre todo, para valorar su inclusión o no en la cartera de servicio de los hospitales. Y cuando hablo de cartera de servicio, si se me olvida después, por favor, me lo recordáis. Yo quería matizar algo que en el informe se recoge en relación con la cartera de servicios en el campo de la medicina personalizada. Y otra reflexión.
Lo decíamos, ¿no? Los institutos, las fundaciones, fundamental, y aquí estamos mucha gente, y da gusto vernos, que seguimos, mucha gente que desde hace muchos años hemos estado de una manera o de otra comprometidos con la investigación, primero el profesor Rodés, Joaquín, y con el tema y con la implantación de los institutos en España, ¿no? Y hay gerentes, está Carmen, del 12, estamos mucha gente que hemos creído en ello, está también de Santiago, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que hay que ser también realistas. Lo que no hemos conseguido todavía es integrar estas grandes plataformas, ¿no?, en nuestro día a día asistencial. Lo que hemos hecho es utilizar perfectamente para que la investigación evidentemente ya sea translacional, para que se sume, pero no hemos sido capaces todavía de que los hospitales que tenemos, institutos y fundaciones, de impregnar de esa forma de hacer las cosas todavía a nuestra parte asistencial. 3 ejemplos. Falta de desarrollo de capacidades de investigación en algunos servicios. Observamos todos, ¿no?, que teniendo la plataforma, teniendo la tecnología, teniendo la gestión, hay servicios que todavía no han sido capaces de dar ese paso. Falta de interacción entre los servicios de investigación básica, lo ha dicho el profesor Rodés, lo ha dicho José Luis, y yo creo que coincidimos todos. Es decir, tenemos las herramientas, pero nos sigue faltando ese vínculo, ese proyecto común. Yo creo que la mejor forma de traducir esto es el proyecto común que hace que clínicos y básicos trabajen juntos. Y luego, lo hemos dicho también, el nuevo paso, la falta de una cultura de innovación. Ya no vale con investigar, ya no vale con publicar, ya no vale con los índices bibliométricos. O somos capaces de poner sobre la mesa tecnologías, innovaciones capaces de transferir a la clínica, o yo creo que nos quedamos cojos. Se ha dicho, pero ¿y la crisis? Pues yo digo aquí una frase que se puede decir de muchas formas. Yo creo que lo que ha sido es un elemento distorsionador, que al facilitar la instauración de una política de ahorro presupuestario, ha condicionado con una visión que llamo yo cortoplacista, que no ha contribuido a la introducción de los cambios organizativos necesarios que hace 4 años todos estábamos de acuerdo que era necesario asumir, ¿no?, para adecuarnos a. Yo creo que lo ha dicho también José Luis, lo ha dicho el profesor Rodés. La crisis está ahí. La encrucijada, donde nos movemos como director gerente. Yo creo que esta es una reflexión buena. Los gerentes nos movemos entre 3 grandes presiones, hablando de medicina personalizada. La presión sanitaria, la presión del clínico, que pone sobre la mesa, ¿no?, beneficios y riesgos en relación con una determinada forma de hacer las cosas. La presión tecnológica, que nos pone sobre la mesa que ya las tecnologías hacen cosas, ¿no?, que no podíamos imaginar y que nos ponen también sobre la mesa capacidades que antes no conocíamos. Y aquí están los investigadores, nuestros servicios centrales, las plataformas y las empresas. Y luego la presión económica, que es que ojalá fuese un contrato gestión, ya es un presupuesto el que tenemos y el que tenemos que administrar. Y que evidentemente tenemos que casar las 3 presiones, ¿no?, la presión sanitaria, la presión económica y la presión tecnológica. Como gerentes, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que posicionarnos por fuera al menos de la presión económica, para no perder la visión de lo demás. Yo creo que esta es y de ahí la medicina personalizada deberá ser aquello que consigamos el consenso suficiente para poder asumir decisiones de una forma consensuada, valga la redundancia. Antes, para ir terminando, 4 reflexiones. No todo vale en medicina personalizada, es una reflexión. Estamos desbordados, lo ha dicho José Luis también, por todas las pruebas genéticas, el informe es muy bueno. Hay todo un universo de pruebas genéticas que vamos a tener a nuestro alcance. Y aquí, y esto lo he hablado con Miguel Ángel, el coordinador de genética del hospital, con Pablo Lapuncina, el coordinador del INGEM, el director del INGEM de La Paz. Yo creo que aquí la Comisión Europea nos lo ha resuelto muy bien. Fijaros qué clasificación más buena, para tener en cuenta. Test diagnósticos, presintomáticos, portadores, diagnóstico prenatal, farmacogenética y farmacogenómica, pruebas de susceptibilidad, nutrigenómicas, estilo de vida y conducta, fenotipos, ancestria, que son para el tema de antecedentes familiares y parentesco. Todas las pruebas que habrían en este damero, las 11. Vale la pena ordenarlo, porque se nos van a poner sobre la mesa en el día a día, ¿no?, pruebas que no vamos a saber muy bien valorar o medir su alcance. Se ha dicho, necesidad de establecer un criterio claro sobre las pruebas genéticas que ha de cubrir
el Sistema Nacional de Salud. Propuesta, también hablada con la gente que sabe. De las 11, desde luego 5, siempre que aporten la evidencia, las diagnósticas, presintomáticas, portadores, diagnóstico prenatal y farmacogenética. El resto hay que valorarlo. Y es importante esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque todos conocemos que se nos ponen sobre la mesa pruebas que tienen que ver ya con susceptibilidad. Bueno, pues el Sistema Nacional de Salud tendrá que decidir qué pruebas son las que vamos a asumir. Y yo, desde luego, en este foro, creo que de esta clasificación, en las 5 primeras, tenemos elementos suficientes. Y la tercera reflexión, que yo creo que es muy importante, y he dudado en ponerla, ¿eh? No existirá cartera de servicios de genética en un futuro próximo, en los hospitales que hagamos técnicas de secuenciación masiva. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos institutos, o la mayoría, ¿no? La Paz, el Ramón y Cajal, el 12, Valle de Hebrón, tenemos capacidad, y vamos a tener capacidad, de hacer todos los estudios genéticos. O sea, la tecnología nos va a permitir poder hacer todos los estudios genéticos. Un ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos un equipo de resonancia y solo, ¿no?, podemos hacer resonancias de extremidades? O no podemos hacer resonancia de cabeza. Bueno, lo que vamos a necesitar es recursos y organización. Necesitaremos, se ha dicho, profesionales que sean capaces, ¿no?, de manejar esa tecnología, de interpretar esa tecnología, de poner esa tecnología al servicio del clínico, de trabajar en equipo, de integrarse en plataformas. Y necesitaremos material fungible, pero la tecnología la tenemos a nuestra disposición. Y podremos hacer todas las pruebas. Luego, organización y presupuesto. Pero el concepto de cartera de servicio prueba por prueba, en pocos años, estará desbordado porque la tecnología en esto, sí que es verdad, nos va ganando terreno. Y eso es bueno, claro. Termino. Una forma de ver las cosas. Yo estoy ahora de gerente en el Ramón y Cajal, estamos hablando de gerentes de hospitales y estamos hablando de un reto organizativo, ¿no? Pistas. ¿Cómo se gestiona este cambio en un hospital como el Ramón y Cajal? Yo creo que la primera condición, liderazgo dentro de la organización. Seremos capaces de, cuando nuestros líderes clínicos, ¿no?, sean capaces de hacer y de organizarse para hacer esta nueva forma de hacer medicina. Y si los líderes clínicos tendrán que alinearse con la dirección del hospital y tendremos que alinearnos, ¿no?, con las políticas de salud que tengamos por encima. Liderazgo. Sin liderazgo no daremos este paso. Segundo, apuesta, y lo decía hace 4 años, reorganización de los servicios de genética, integrando esfuerzos asistenciales. En el hospital hemos unificado todas las unidades de genética en una única unidad. Hemos unificado el famoso servicio de genética molecular y de genética médica con un coordinador único, que está aquí Miguel Ángel Moreno, el doctor Moreno, y ese es un paso, igual que la Paz dio otro paso cuando se creó el INGEM. Hay que crear y unificar para unar recursos, para optimizar recursos y para poder dar respuesta a las múltiples necesidades diagnósticas de todas las disciplinas médicas, y lo ha explicado muy bien José Luis de Sancho, que de alguna forma estamos en torno a la medicina personalizada. Yo creo que esto es clave. En el hospital hemos creado, dependiendo del gerente, un comité de medicina personalizada que va a facilitar la evaluación, validación e introducción de estas tecnologías en el hospital y sobre todo va a permitir que nos sentemos los líderes clínicos con la dirección para ver cómo afrontamos estos cambios. ¿Por qué? Porque no es fácil, porque tenemos que tomar decisiones importantes, porque son decisiones que vinculan a pues toda una forma de organizarse. Se ha dicho hasta la saciedad, y lo ha dicho José Luis, y me alegro enormemente lo bien que lo ha explicado, porque yo creo que ya voy mal de tiempo. Plataformas internas y alianzas externas. Plataformas internas que agrupen todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Plataformas internas que centralicen todo lo que es la provisión de los servicios que requiere el campo de la medicina personalizada, en genética y en genómica. Y evidentemente plataformas internas que nos permitan optimizar la tecnología. Y alianzas externas. Recordamos, decía, vamos a ser capaces de hacer casi todas las pruebas. Bueno,
Pues lo que hay que hacer ahora es aliarse. Pues en Madrid nos tendremos que aliar los diferentes hospitales para ver cómo somos capaces de, desde los hospitales madrileños de referencia, no tener que recurrir, ¿no?, a ningún sitio para hacer pruebas que ya podemos hacer nosotros y poder organizarnos para dar servicio a todo aquel que requiera de un estudio de este tipo. Y esto que decimos para Madrid, lo ha dicho también José Luis de Sancho, ya nombró al Consejo Interterritorial, esto vale para España. Es decir, yo creo que las plataformas y las alianzas tienen que servir para todos. Importante en las alianzas, vamos a poder ser autosuficientes. Y lo hemos hecho, y aquí viene y el profesor Rodés y está Joaquín, lo hemos hecho con ayuda del PROMIS, que nos ha llegado a los institutos, que los hemos canalizado a través de la investigación, ¿no?, y de la que se van a beneficiar los clínicos. Eso puede ser, por ejemplo, la plataforma de secuenciación del hospital, ¿no?, pero puede ser también el IGEM en su momento, cómo consiguió ese primer paso. Luego, tenemos ejemplos reales de cómo los recursos que llegan a través de investigación, a través de ayudas concretas a los institutos, se consiguen traducir en plataformas al servicio de la clínica. Y nos queda mucho que aprender todavía del modelo de gestión de la investigación de los institutos y fundaciones. Queda mucho que aprender, trasladar esa forma de hacer las cosas a nuestra forma en el día a día de la clínica. Y aquí hay otro elemento clarísimo, las unidades de innovación, se ha dicho también. La red de innovación en España ahora mismo yo creo que es lo más bonito que hemos hecho en los últimos años desde la administración, ¿no?, y al servicio de todos. Tenemos unas unidades de investigación en los hospitales que ahora mismo yo creo que están cambiando la forma de hacer las cosas. Y termino. Se ha dicho también por los que han hablado antes que yo, y lo digo muy clarito, colaboración con las empresas que comercializan la infraestructura tecnológica de detección de biomarcadores y que trabajan en este campo. ¿Por qué? Porque solo nosotros desde nuestros hospitales podremos evaluar, validar, ¿no?, y valorar si todo esto que ahora mismo está en el mercado puede llegar en tiempo, en forma y a los costes adecuados para seguir haciendo sostenible nuestro sistema a la clínica. Y nada más, muchas gracias. Recordar liderazgo, organización y organización de servicios, comité de medicina personalizada, plataformas internas, alianzas externas, modelo de gestión, innovación y colaboración con las empresas. Y yo creo que con el informe que hoy se os va a entregar tenemos una herramienta estupenda para acometer el reto que todos tenemos delante. Muchas gracias.